Unger. Durante más de 60 años trabajó para hacer divulgación científica en nuestro país, es decir, que el Perú pueda estar al día en lo que es avance del conocimiento de las ciencias en el mundo. Lo hizo con mucha pedagogía para todo el mundo y mucho humor. Que descanse en paz Tomás Unger y que hay en reposo también los que lo quisieron y sus parientes en el enorme impacto que ha tenido en nuestro país. Mávila, tenemos que hablar ahora de las cosas de nuestra coyuntura. Así es, Fernando. Muy buenos días a todos. Empezamos ampliación de noticias con el señor Hernando de Soto, aquí con nosotros, economista, ex candidato presidencial por Avanza País. Evidentemente, el tema que nos ocupa es la difícil coyuntura política que estamos encarando. Venimos de una semana, Fernando, en la que estuvimos hablando prácticamente todos los días de la posibilidad de un consenso para el adelanto de elecciones. Esto no ocurrió y nos encontramos, diríamos, en un punto muerto, atrapados de pronto en medio de una crisis que parece no tener una salida a la vista. Hernando, muy buenos días y bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, Mávila, y buenos días, Fernando. Buenos días, señor de Soto. Bueno, y la primera pregunta es obvia. En el lugar de la presidenta Dina Boluarte, usted ha sido candidato presidencial. ¿Qué es lo que haría en este momento para ofrecerle al país una salida pacífica a la crisis que encaramos? Bueno, la diferencia entre la presidenta y yo, y por eso que es muy difícil ponerme en sus zapatos, es que... Me refiero, por supuesto, a la posición, ¿no? Yo comprendo. Imagínense que yo hubiese logrado ser elegido presidente, entro al presidente, la primera cosa que haría es lo que se dijo que ella debió hacer en el Ministerio de la Inclusión, incluir. El problema del Perú es que no incluye. Entonces hubiese comenzado con quitar todas las causas que hace que la gente marche en las calles por no sentirse incluido. Entonces, en este momento yo hubiese entrado y hubiese dicho, muy bien, yo tengo un plan, yo tengo una idea, he sido ministra de la Inclusión, estos son los obstáculos que tienen los peruanos para sentirse marginados, los mineros están marchando porque no tienen concesiones, la gente de los comités de autodefensa que anteriormente eran muy pro gobiernos ahora se están retirando, les vamos a dar lo que no les hemos dado anteriormente y hubiese abierto el país. Pero ¿cómo hacerlo desde la posición de una vicepresidenta que asume el gobierno después de haber sido parte precisamente de un gabinete que lo que hizo fue azuzar a la población, provocar el divisionismo, que viene con esa mochila pesada, con una situación que le revienta prácticamente y con muy poco tiempo? Usted ha sido una de las voces que ha reclamado adelanto de elecciones. Correcto. Bueno, eso es lo que ella ha debido efectivamente hacer. Y espero que se dé cuenta ahora, vino con la mochila, pero la mochila no solamente es una mochila que venía de un gobierno que no había hecho las cosas correctas, sino la mochila es porque ella suscribió un plan de gobierno que hablaba de expropiaciones, de nacionalizaciones, de estatizaciones, de traer un modelo marxista-leninista, claramente esbozado en el plan de Perú Libre, y evidentemente entró con la agenda equivocada y se dio cuenta cuando llega al poder, que es lo que ocurre con muchos comunistas que han suscrito programas comunistas, que se dan cuenta que cuando están enfrentados los problemas se enfrentan a un empresariado masivo, sobre todo informal, y no tenía un programa para eso, o mejor dicho, el programa comunista o el programa de Perú Libre, o si se quiere de Movadef y Sendero Luminoso, no la ayudaba, y por eso se encontró en un espacio perfectamente reaccionario. Desde su perspectiva, Dina Boluarte es una comunista convertida. No, yo lo que creo es que debe ser una comunista práctica. El hecho es que suscribió, si yo he de creer en su palabra, suscribió durante el proceso electoral un plan de gobierno que hablaba de un programa rojo. Puede en su corazoncito no haber sido y ahora uno puede dudar, pero el problema es que estaba ahí como vicepresidenta preparada para gobernar y sus instrumentos eran los equivocados. Y se ha dado cuenta y evidentemente no ha sabido cómo reaccionar, pero todo lo que necesitaba hacer era uno, decirle al inversionista extranjero, por si acaso, todo lo que usted está leyendo en los periódicos que vamos a expropiar, que vamos a hacer esto, olvídese, no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer más bien es incluir, y daba ese mensaje y se desinflamaba la calle. Señor Hernando de Soto, usted nos está diciendo que ha faltado una actitud inclusiva
para quienes los que protestan sientan que pueden incorporarse dentro del marco de nuestra democracia a un progreso social que satisfagan las demandas que ellos tienen. Pero hay un problema político al mismo tiempo que social, que tiene que ver con el consenso que se ha ido generando para que se adelanten las elecciones generales y tengamos una nueva presidencia y un nuevo parlamento. Sin embargo, usted ha constatado, como todo el mundo, que no se ha podido lograr eso pese a las sucesivas votaciones e iniciativas que se han planteado. Y lo que dice usted es que no se ha logrado porque estamos haciéndolo dentro de un marco, un status quo, dice usted, con dirigentes que no representan a todos y que hay que modificar el status quo para hallar un acuerdo con otros dirigentes, con otras corrientes. Cuéntenos, por favor, detalles sobre ese plan que tiene usted que nos permitiría salir del entrampamiento institucional en el que nos hallamos. Bueno, la primera cosa que hay que darse cuenta es que, y esto no es una crítica a los parlamentarios, porque hay de los buenos y hay de los malos, como en toda parte del mundo, sino como conjunto no está funcionando. Este ha sido un congreso que a lo largo de 1 año y medio no ha logrado no solamente no conseguir consenso, sino una brecha que ya existía, que es la que fue el tema mismo de mi campaña, que es que había cerrado la brecha. De los dos lados han hecho todo lo posible por abrir la brecha. Es decir, han insultado a un presidente, se han mofado de él porque es inculto, han hablado de sus orígenes provincianos y ocurre que esas son las condiciones del 80% de los peruanos. Entonces han hecho todo lo posible, tanto a la derecha como a la izquierda, para romper el país en dos. Una cosa es un país multicultural, ¿no? Donde somos 23 culturas, pero otra cosa es somos dos. Y somos dos en un momento en el cual ha regresado, como yo había predicho en mi libro El misterio del capital, el fantasma de Marx, porque la distancia entre unas clases sociales y las otras han ido increciendo. Y por lo tanto, la solución en un momento dado, cuando uno se da cuenta en un partido de fútbol, ya que hemos estado viendo fútbol anteriormente, y no está funcionando el equipo, hay que sacar a varios jugadores o hay que sacar todo el equipo y regresar a los 4 años. Y lo que ha faltado ahora en el Congreso es una autopercepción de su incapacidad de inspirar confianza. Entonces estamos con un Congreso que es legal, y ese es el problema, pero que no es legítimo, porque ya no representa el deseo del país, que es 90-95% de que ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Si usted constata que hay bloqueos en el Congreso, ¿cómo podemos hacer para por lo menos ponernos de acuerdo sobre un calendario electoral? Yo creo que eso es una de esas cosas que, hablando de nuevo de fútbol, que es, estamos en los penales, está ahí Messi, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a ver cuando está la pelota al frente, porque no queda otra. Y generalmente no es una mala idea eso de salir una improvisada, porque los peruanos sabemos hacerlo bien, en el sentido de que las vacancias en el Perú, los impeachments en Brasil, las revocatorias en México, se hacen en base a qué dice la calle. Y esa calle está ferozmente contra el status quo y de una manera o de otra se va a encontrar la salida, y como el Perú tiene más de 800.000 normas a las cuales hacer recurso cuando las cosas no funcionan, por ahí van a encontrar los pedazos de la salsa que les permiten innovar una salida rápida de donde estamos y convocar elecciones lo antes posible, porque el problema del gobierno en ese momento, tanto ejecutivo como legislativo, es ilegitimidad, no solamente dentro del país, sino ilegitimidad de afuera. Ustedes leen la prensa extranjera. Hernando, es una crítica cerrada a todo lo que es el status quo. Nos ha dado pie para varias preguntas más, pero debemos escuchar a los anunciantes a esta hora, los anunciantes de RPP, y regresamos en Ampliación de Noticias. Estamos conversando con Hernando de Soto por RPP, la voz de todo el Perú.